programa a las 11 cerramos los teléfonos y no leemos más hasta el otro día, así que no podemos contestar. Anoche estuvo con nosotros un médico urólogo que andaba buscando hacerle el análisis prostático a los cameraman. Salieron corriendo asustados. Mañana va a estar Gabriel Ballerini y Roberto Villaseca. Vamos a hablar del tema de la bioética. El jueves va a estar otra vez Daniel González y el viernes va a estar el rector del Seminario Teológico Bautista, Carlos Villanueva. Me encanta cuando viene porque le pregunto lo más difícil posible. Lo quiero agarrar en alguna cosa que no me sepa contestar. Eso es lo que a mí me hace disfrutar. Como en esta noche, tengo a un amigo que hacía casi 30 años que no veía. Cuando lo conocí o cuando lo dejé de ver tenía pelo. Psiquiatra, y es una alegría que esté otra vez en la Argentina, Carlos Raimundo. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, un gusto estar acá contigo. Che, me contabas que vos hacías el cierre de Canal 7 en la década del 80. Del 80. Mira vos. Sí, una experiencia muy linda. Con Miguel Robles. Miguel Ángel Robles. Sí. Miguel Robles. ¿Qué hacías? ¿En vivo lo hacían? Lo hacíamos en vivo. No era en vivo, se grababan, creo que eran los jueves. Se grababan todas las noches, ahí los 3 minutos y se cerraba. Nadie te va a reconocer porque la vida te trató mal y se te cayó todo el pelo. Sí. Hay muchas teorías médicas sobre eso. Ah, no me digas. Sí. Vos que sos psiquiatra. Algunos dicen que el pelo se cae porque no hay nada dentro que lo sostenga. Esa es una cosa. Y después hay otra que dice, hay tanto adentro que lo empuja, dice, así que... En el caso... hay que ver cuál no hay nada. Carlos, te fuiste a vivir a Australia hace 28 años, 28 me decías. 28 años. ¿Por qué? Tenía una necesidad de salir de Argentina y hubo como un llamado ministerial que lo tuve siempre. Y hubo 3 oportunidades de trabajo en el mundo, una en Miami, una en Puerto Rico y Australia. En Australia era para trabajar con una comunidad hispana en una iglesia bautista. Así que orando, las cosas se fueron dando para eso. Fui a Australia a conocer, sentí que era el lugar para ir del Señor y así tomé la familia. Así que no fuiste como psiquiatra. No, fui como pastor bautista para trabajar con la comunidad hispana. ¿En qué ciudad? En Sydney. Sydney. En un pueblo que se llama Guildford, en Sydney. Ahora, el hecho de que eras psiquiatra, ¿te sirvió? ¿Después te dedicaste a tu profesión o abandonaste eso? Yo cuando hice psiquiatría no por el amor a la enfermedad mental. Entré a psiquiatría por mi pasión con la filosofía y la teología. Entonces, esa pasión con teología y filosofía, cuando terminé medicina, yo era médico cirujano, pero la repetición quirúrgica no era una cosa que me satisfacía, así que me dediqué más a la filosofía y cuando encontré ahí el que me encajó, ¿no? Ahí sentí mi identidad, pensé que psiquiatría era, dentro de la medicina, la parte más lógica para continuar. Así que me dediqué especialmente a las relaciones interpersonales. Claro. ¿Vos estuviste en Suiza, en L'Abri? Sí. Yo me acuerdo de eso. ¿Por qué no explicás qué era L'Abri y quién era el maestro? El maestro. En ese lugar. L'Abri quiere decir el abrigo. Y fue creado, creo que a los fines del 60 o 70 por Francis Schaeffer y su esposa Edith. Ellos tuvieron la visión de crear un lugar protegido, un abrigo, para personas que estaban en la búsqueda. Esa era una época de los hippies, una época del pensamiento eastern, ¿cómo se dice? Oriental. Y no había lugares donde la gente pudiera realmente hacerse preguntas. Entonces ellos crearon esa casa, que se llama L'Abri,
en Wemo, Switzerland, y crearon toda una comunidad que se extendió en otros lugares después. Y yo supe de eso a través de los libros de él, primeramente. Y después me gustaron tanto. Y en esa búsqueda filosófica, ahí está la conexión. Sí. El encontrar a Francis Schaeffer fue para mí un encuentro con algo que estaba buscando. Así que viajé a La Brie, ahí lo conocí. ¿Te quedaste algún tiempo? Sí, me quedé un tiempo con él y él después pasó a ser mi maestro. Así que hasta que él falleció, me estuve vinculando con él. Y fue de un apoyo, de una luz y de una guía increíble. Sí, bueno, digámoslo, Francis Schaeffer fue un filósofo cristiano que no sé si ha podido ser reemplazado. Tal es la envergadura de su legado y de su pensamiento, particularmente de sus libros, que cuando alguien vuela alto en lo filosófico dentro del mundo cristiano, se lo menciona cerca o aparentado con Francis Schaeffer. Hay un libro que debería ser de lectura obligatoria, La verdadera espiritualidad, de Francis Schaeffer. Si usted lee Francis Schaeffer en un libro, cómprelo y léalo. Ahora, no es una novela, no es una historia de cuentos, es algo para leer y meditar, hace pensar. Y él tuvo esa idea de contestar a todos los movimientos de la década del 60 a partir del Mayo en París, el Mayo francés se le llamó, ¿no? Creando una comunidad en donde los jóvenes con preguntas, con búsquedas, pudieran ir, sentarse y conversar. Tuve el privilegio de escuchar una de sus charlas allí en La Brie. Visitaba a mi amigo Arturo Houghton, que era embajador argentino ante los organismos internacionales en la década del 80, y le dije: mira, yo no sé dónde es, pero quiero ir a ver a Francis Schaeffer. Bueno, buscábamos la dirección, nos explicaron, y un sábado a la tarde fuimos, subí la montañita con un caminito así, ir y venir, hasta que llegamos, y allí en una capillita, él sentado al costado del hogar, con medias altas, sí, dando una charla con mi amigo Arturo Houghton. Luego pasé otra vez con mi hija y mi yerno. Por ejemplo, tuvimos que parar porque venían un señor con las vacas, así que pasaban las vacas, todo, hay que parar. Un lugar de película, de Heidi. Eso, la montaña, es Heidi. Allí estaba Francis Schaeffer, al que recordamos con mucho cariño y mucha admiración, y qué bueno que tuviste el privilegio de ser su discípulo, ¿no? Todo ese pensamiento, sin embargo, te llevó a dejar la psiquiatría y a hacerte pastor. Un mal negocio. ¿O no? O el mejor negocio. Hay formas generalmente lo que yo estaba experimentando en la iglesia era que la mayoría de la psicología había surgido de pensamientos humanistas. Uh-huh. Entonces la gente iba a la Biblia para sacar algunas verdades bíblicas y meterlas dentro del pensamiento humanista, forzando. Yo tuve el privilegio de no saber nada o saber muy poco de psicología cuando comencé a estudiar con Francis Schaeffer. Entonces yo formé mi pensamiento psicológico-psiquiátrico basado en su teología. Entonces cuando la gente me hacía preguntas si tenía tensión entre la psicología y la teología, decía que nunca tuve una tensión, porque el pensamiento me formó dentro de lo teológico con el pensamiento de Schaeffer. Uh-huh. Y eso da una posibilidad de ver al ser humano individualmente y en sus relaciones en comunidades
en una forma con una frescura y con una certeza bíblica increíble. Pero paralelamente a eso, yo estaba estudiando psicodrama. El psicodrama fue creado por Jacob Levi Moreno, que era judío, y él había estudiado o trabajado con Martin Buber, que es uno de los rabinos más reconocidos dentro del mundo judío. Entonces, por una parte estaba la psicología más freudiana, que aparece que Dios no existe, que es una creación de uno, y la otra parte es de Moreno, que él comienza el pensamiento de la relación interpersonal basado primeramente en Dios creador. Entonces ese Dios creador es el que me permite a mí darme una identidad, y que esa identidad pasa en relaciones con Dios, conmigo mismo y con los otros y la creación. Entonces no hubo ninguna tensión para mí pasar desde el psicodrama, el pensamiento moreniano, al pensamiento teológico, porque era lo mismo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, alguien dice que se está viendo bien el programa, así que felicitaciones a todo el equipo. Desde Andresito Misiones dice que está todo saliendo bien. Francis de Formosa pregunta qué es la esquizofrenia en sí. Así si querés meter, porque sí. Como dije, soy psiquiatra, ahora empieza todo el mundo a hacerte preguntas psiquiátricas. El tema no va a ser la psiquiatría, sino voy a charlar con él de dos actividades que él está y ha desarrollado, que nos van a provocar un interesante diálogo, particularmente el segundo tema. Así, no sé si querés decir qué es la esquizofrenia, pero... Bueno, en dos palabras lo puedo decirlo. Esquizo quiere decir división, frenia mente. Es una terminología vieja, ¿no?, que se sigue utilizando ahora, pero eso comenzó como que había una división de personalidades, que no es realmente técnicamente así, pero se percibe como una cosa así. Y es cuando la mente está totalmente confundida y aparecen muchos síntomas, como escuchar voces o tener aprensiones o pensar que alguien lo sigue, que está persiguiendo, para usar un lenguaje común. Y es una de las enfermedades mentales más conocidas. Es la persona que la padece es un infierno mental adentro. Pero lo positivo es que la medicación ahora es excelente. Y cómo poder seguir en la medicación y en los procesos terapéuticos, y especialmente si la persona con un proceso así tan devastador y confuso, que crea esa confusión mental, puede conocer el amor de Dios, ¿no? Genera una posibilidad de vida, que la persona puede tener una vida extremadamente exitosa. Se vio mucho lo que vos describías en esa película de este autor australiano que mencionaste, de la película 9, ¿cómo se llama? ¿Noah? Sí, de la película. ¿Cómo es el autor australiano? El actor Crowe. Crowe. Yeah. ¿Cómo se llama? De la mente, algo, que era un... Ah, sí, ¿cómo se llamaba? En español, ahora no me acuerdo, que él es un hombre tremendamente talentoso, un profesor de alto nivel en la universidad, pero que siente que es perseguido, vive bajo una persecución, llena las paredes de papeles y ve a un señor con una nena que lo sigue todo el tiempo. Es una película espectacular. Alguien me va a ayudar. Con Russell Crowe, es fantástico. Bueno, los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667, ahora van a aparecer en la gráfica de la pantalla. Y también tenemos un teléfono celular para recibir mensajes de texto, que es el 11-6041-3585. Mi invitado es Carlos Raimundo, psiquiatra, que en este último tiempo se ha dedicado a el entrenamiento o la capacitación de líderes de empresas multinacionales, la gente top de esas empresas, que ahora nos va a decir qué les enseña. Y después voy a pasar al otro tema que va a provocar un interesante diálogo, y que es
el tema de la pedofilia, porque también ha trabajado en una comunidad sobre este tema. Pero vamos a entrar en tema de liderazgo, como para hacerlo suavecito al principio. La película se llama Una mente brillante. Gracias al equipo que está aquí, que rápidamente me ayudó. Estás trabajando con empresarios de alto vuelo. ¿Y qué les enseñas? ¿Cuál es la necesidad de esa gente? Yo no sé qué les enseño, tal vez es qué es lo que aprendemos juntos, porque es un continuo aprendizaje. Son personas que, como todos, ¿no? Tienen en un sentido la responsabilidad grande de dirigir empresas multinacionales. Estoy trabajando con empresas que están en la energía, por lo tanto los capitales que ellos manejan como usinas hidroeléctricas o termoeléctricas o la exploración de gas, la exportación de gas, son inversiones billonarias. Sí, sí. Eso genera, por supuesto, una tensión, una presión, primeramente por los accionistas de las empresas que ponen la presión de que quieren que el dólar que está ahí, el dinero que está ahí, que tenga una vuelta. O sea, tiene una presión para ejercer. Tiene la presión de manejar los equipos de trabajo, los teams, los grupos, que tienen que aprender a cómo definir una visión y cómo generar la posibilidad de tomar a la gente y decir vamos a ese lugar. Y todo el arte de descubrir la visión, todo el arte de que esa visión sea alineada en la mente de ellos, que la puedan creer, que no sea una visión de otro, sea mi visión o nuestra visión. Y cómo tener al equipo, vamos con esto, vamos a hacer esto. Y cómo hacer para que esa visión se transfiera a todos los niveles de la organización, como ya tenemos miles de personas. Es un arte. Entonces lo que... No una ciencia. Es un arte. Por mi profesión, tengo la posibilidad de ir a la ciencia, a la neurocirugía, a la neuropsiquiatría o a la neuropsicología, que es mi pasión, estudiar el cerebro, y la sociología y todo lo que uno ha estudiado. ¿Cómo hacer, ¿no?, para que esa persona pueda descubrir dentro de ellos mismos esa visión, ese propósito? Y que ese propósito sea, en otro sentido, ético, ¿no? Es una tensión, ¿no?, con las presiones de la vida. Y cómo, como decía antes, motivar a otros para que vayan a ese lugar. Pero eso es una parte de todo. Entonces, el trabajo mío es ayudarles a ellos a descubrir la visión, articularla, creerla y buscar lo mejor de ellos, un contexto para que lo mejor de ellos pueda emerger y en esa emerger puedan hacer posible esos objetivos. Pero por otra parte, cuando llegan a casa, son padres y madres de familia o personas solas. Entonces, agradecido por la experiencia que tengo en mi profesión de psiquiatría y teología, se puede ver que estos líderes pueden hablar, o podemos hablar no solamente de lo que pasa en la organización, pero que pasa en sus vidas, y que pasa en el encuentro que tienen, con las tensiones que tienen, y también simplemente como todos nosotros, simplemente como padre, ¿no?, como esposo, como amigo, cómo manejar el tiempo, las tensiones del tiempo. Y eso genera una pasión, ¿no?, de poder ayudar a esas personas. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes en ese grupo de gente de alto nivel? ¿La soledad? La soledad del liderazgo es conocida y hay mucho hablado de eso. Pero la soledad en el liderazgo muchas veces se hace mayor cuando la persona no tiene la capacidad de poder tener un centro, especialmente en sus valores principales de la vida. Y se genera un sistema de egocentrismo, ¿no?, que piensa que la persona sabe todo.
Entonces, cuando la persona aparece con eso, aparece una desesperación también por lo económico, aparece un deseo de más y más, y son las tensiones más grandes muchas veces que la persona puede lograr. Y entonces lo que uno hace es que la persona puede encontrar, que este es el lenguaje que Francis Schaeffer usa tanto, ¿no? Que es esa convicción de que estamos creados a la imagen de Dios, y que sea lo que sea, esa imagen está dentro de uno. Y cómo si la persona puede empezar a tocar eso un poquitito, su vida empieza a transformarse y comienza a aparecer una paz y una posibilidad de liderazgo y de encontrar los valores. Contame una historia de algún caso que tuviste que ilumine esto que nos estás diciendo. El caso que tal vez me gusta más es el que está en mi libro, ¿no? Que es un libro que lo puedo ofrecer gratis, la gente se puede bajar en el internet. Perdóname, mientras hablas, ¿podemos poner la página de Carlos, que yo creo que la vi aparecer en algún momento en la pantalla? Es esa Active Learning Net Au. Sí. Exactamente, esa es la página, ahí está, es la página de Carlos, aprendizaje activo sería la traducción, pero usted lo tiene que escribir en inglés, así que dejémoslo un ratito para que la gente pueda tomar nota correctamente. AU de Australia, ¿no es cierto? Y allí puede bajar ¿qué libro? Sí, el libro se llama, es un libro sobre relaciones interpersonales, se llama Relationship Capital. Ah, ¿está en español o en inglés? Está en inglés. Ah, está en inglés. Vamos a ver si lo traducimos. Tenés que traducirlo, no me lo voy a ofrecer a la gente. Bueno, el que lea inglés, bájelo. Ahí está. Sí. Y trabaja, contame la historia que decís. La historia es un hombre que es ficticia, por supuesto, en la forma que está escrita, pero es un caso real. Es un líder de una empresa, él es alemán, y fue a trabajar en una empresa de una refinería en Australia. Y llegó un momento en que la esposa y todo el equipo que él tenía empieza a demandarle a él cosas diferentes. Y él se siente totalmente solo en esa situación, a tal punto que la esposa le hace un ultimátum. Le dice, si seguís así, yo no puedo seguir más contigo. Y eso para él fue un choque muy grande. Después viene la especialista de marketing, que también le dice que él confiaba totalmente en ella, y le dice, si usted me sigue tratando así, yo me voy. Y todo el mundo empezaba, así era un hombre bueno, ¿no? Pero alemán. Pero no es alemán. Tengo una gran audiencia de alemán, pero es un estereotipo esto, ¿no? Está bien. Entonces él empieza a confrontarse con eso. Y es una pena que no traje acá el método que desarrollé, se llama el Play of Life, que lo podría haber mostrado con esto. Y él hablaba y tuvo muchos consejeros o coaches, ¿no? Que se hablaban, mentores, y quedaba como confundido con sus propios deseos. Pero después hicimos una representación gráfica, ¿no? Usando unos pequeños muñequitos, que es el Play of Life. Y cuando él se puso afuera, él pudo ver su vida por afuera, él vio, ¿no? Él vio que la vida que estaba llevando no podía continuar. Y lo importante fue que él vio que estaba llevando su vida arriba de sí mismo, estaba acarreando en sí mismo todas las presiones del trabajo, de la vida, de la familia. Y fue esa visión que ya no podía vivir más así, que dijo, así no puedo continuar. Y literalmente, con el muñequito así, que es un Playmobil, él lo levanta y como que se para. Y al pararse, él dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Y eso era metáfora también, porque cuando nosotros vivimos muchas veces y nos sentimos tan fuertes, tan seguros, eso es como una cuestión externa. En realidad es porque nos sentimos muy pequeñitos, nos estamos casi arrastrando. Entonces esa persona pudo parar, y pudo pararse, y pudo ver que lo que tenía alrededor y los valores que tenía. Y en ese sentido salvó su hogar, ¿no? En una forma
maravillosa y salvó su empresa. No solamente eso, sino que le permitió a la persona encontrarse con sus hijos, encontrar hobbies, y en esa apertura que tuvo, encontró algo en la empresa que la agrandó, en la creatividad, en la innovación, agrandó la empresa en otro lado. Entonces, lo que uno ve en cosas así es que cuando uno se siente que no hay salida, que uno ya no sabe qué hacer, generalmente el ser humano lo que hace o se deprime y se quebranta, ¿no? O sigue esforzándose con un pensamiento. La persona dice, yo puedo más y puedo más. Sí. Y no lo puede y no puede parar. Por eso que uno de los puntos principales del trabajo que uno hace es cómo crear un espacio donde una persona pueda parar y pueda mirar por diferentes perspectivas. Y en eso aparece un encuentro consigo mismo, con los valores principales de la vida, y generalmente aparece un nuevo paso para encontrar la vida diferente. Ahora, vos en esos casos no podés hacer de pastor con esa gente. Yo creo que... Es decir, a ver... Explícame qué sería pastor en tu caso. En mi caso sería decirle, mira, la vida es mucho más real, más íntegra, más plena, cuando vivimos conectados con nuestro Creador. Yo sé que haciendo tu trabajo de consultor de empresas, no sé si tenés la libertad de hacer eso. Yo no creo que tenga la libertad, creo que tengo la obligación de hacerlo. No es la libertad, es la obligación moral de decirlo. Pero el arte es no decirlo. Que la gente lo descubra por sí misma. Justamente. Claro. Pero no es una libertad, es una obligación moral. De cómo hacer para que la persona pueda parar. Y esa imagen, si yo confío tan claramente que esa imagen está ahí, tengo que dejar a Dios y el Espíritu que lo revele, no soy yo. Sí. Pero muchas veces por mi forma activa, yo trato de decirlo y ahí pierdo. Claro. Déjame que lea porque hay un montón de mensajes. El Roberto y Liliana de Comodoro Rivadavia dice que ven el programa todos los días, está saliendo bien. Chiche Valle de General Las Heras, prolijo y afinadito, pastor. A confiar en el nuevo técnico, en el nuevo equipo técnico, está saliendo bien. Desde Ríos Grandes se ve perfecto. Osvaldo Elorga de 25 de mayo nos manda saludos. Zunilda de José C. Paz también, Estela de Santa Fe, Raúl de Sierra de La Ventana, fiel oyente, conoce al invitado, dice, te pregunta si conoces los libros de Larry Crabb, que es un psicólogo cristiano. Americano. Sí, americano. En San Bernardo Chaco se ve espectacular. Tito y Ana de Hurlingham, familia Afner desde Viale, familia Sose Formosa, familia Rufino desde Justiniano Pose. Wow. Y saluda y lo recuerda al pastor Carlos cuando estuvo en esa localidad. Mira qué memoria. Elba de Ituzaingó, gracias por su invitado, por la visión más amplia del ser humano. Carolina desde Quimili, Santiago del Estero, muchas bendiciones. Bueno, a todos los que llaman, ya está, ya sabemos que sale bien el programa. Pero yo hago esa pregunta para movilizar los teléfonos. Qué bien. Le quiero decir hola a la persona que me conoce. Sí. ¿Vos te acordás? No, de la persona. No me acuerdo el nombre. Pero ¿te acordás de haber ido a Justiniano Pose? Sí, seguro. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Es muy interesante el tema de conversar con las personas que están en puestos claves, porque la imagen que uno tiene es que la saben todas, lo pueden todo, no tienen ninguna necesidad. Pero cuando uno accede al interior de esas personas, a la intimidad, quiero decir, descubre que son seres humanos igual que cualquier otro. ¿Sabe lo que creo? Y eso pasa con los presidentes, presidentas. Justamente, ¿sabes lo que creo? Creo que toda persona está desesperada. Y quiero usar la palabra desesperada para encontrar a alguien que lo va a
marcar un poquitito para que lo encuentre. El ser humano está desesperado para ser encontrado. Y tenemos un Dios que está desesperado para encontrarnos y está ofreciéndose permanentemente para que uno pueda responder. Si yo puedo poner mi ego de lado, ¿no? Y ser solamente el catalizador de esa fuerza, del amor de Dios que está más que disponible. Y la forma, una persona dice, el amor de Dios es extravagante. ¿Qué palabra? ¿No? Si uno puede ponerse de lado, dejar que el extravagante amor de Dios resuene dentro de la persona, que a nivel mental, a nivel del cerebro, resuena, se llama resonancia límbica. Resona dentro de la parte del cerebro, que es el sistema límbico, donde la persona necesita ser amado tan grande y siente el amor de Dios, que tiene esa oportunidad, ¿no?, de dejarse caer, ¿no?, y dejarse tomar. ¿Cómo responder a eso? El que habla mucho de eso es Heschel, Abraham Heschel. Es un rabino, que él fue el mentor de Martin Luther King, y habla de esa combinación. Una vez estaba trabajando con un líder ateo y estaba muy mal, y le digo a él, tú necesitas a Dios. Y me dice, pero yo soy ateo. Sí, dice, pero necesitas a Dios lo mismo. Dice, ¿qué quieres decir? Dice, bueno, yo no te puedo predicar, en mi profesión no te puedo predicar. Lo que te puedo hacer es un diagnóstico. Así que te sugiero que busques quién te puede hablar de Dios. Y la persona volvió, ¿no?, después y dice, me interesa eso de Dios, estoy aprendiendo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, aquí está mi invitado, trabaja con altos niveles de empresario, y por supuesto sería bárbaro poder seguir charlando de eso, pero me apasiona el otro tema. A mí no. A vos no. Bueno, pero yo lo que trato es de... Vos sos el jefe. Sí, yo, aparte que soy el conductor del programa, una de las cosas que me... No sé, ahora me lo va a hacer el análisis psiquiátrico. Una de las cosas que me hace feliz es perturbar a mis invitados. Yo vivo perturbado, así que no. No estoy haciendo una gran cosa. Nada nuevo. No, pero me contabas antes de comenzar el programa, que tuviste un tiempo trabajando con este tema lacerante, este tema mucho más común de lo que uno supone, este tema que está también dentro de las iglesias cristianas, no solamente como resultado del abuso de los sacerdotes católicos a algunos chicos, alumnos, sino también esto sucede dentro de las comunidades cristianas evangélicas. El abuso de chicos por otros, por personas, y fundamentalmente por la parte de la misma familia. Ahora, yo he hecho muchos programas sobre ese tema, el abuso, pero nunca había hablado con alguien que trabajó con el abusador. Por eso me apasiona este tramo del programa, porque vos te pusiste a trabajar con gente que había abusado a un menor, y ahora se expone a no sé a qué, a que lo ayudes, a que lo condenes, quiere salir, puede salir, porque hay en el ideario popular es que los pedófilos no tienen vuelta atrás, no tienen regreso. Así que me gustaría charlar eso. ¿Qué te llevó a trabajar en este rubro, Carlos? Fue una invitación profesional. Estaba trabajando más que nada en lo corporal y alguien me dijo que necesitaban un psicodramatista, alguien que trabajara a nivel psiquiátrico por un nivel más creativo, y me dijeron si estaba interesado. Dije que sí. Y trabajé por 12 años con ellos. 12 años. 12 años. Y el trabajo fue a nivel grupal y también a nivel individual. ¿Con gente que quería salir? Con dos poblaciones. Uno era el abusado, abusado sexualmente, y el abusador.
Eran dos grupos que estábamos trabajando. Y como digo, por 12 años trabajando con ellos. Hemos hecho programas alrededor del abusado. De todas maneras, algún párrafo podemos insertar, ¿no? ¿Qué cosas, qué palabras, qué pasos les mostrás a los que son abusados para poder liberarse de esa mochila? El otro día, perdón, lo cuento en cámara, el otro día mostraban a un señor de espalda contando cómo había sido abusado por otra persona. Y era desgarrador, desgarrador. Y una de las cosas que dijo es, esto me marcó y no me lo puedo sacar de la cabeza. Me acuesto a la noche y eso me da vuelta. Escucho ruidos y estoy pensando, hoy me toca a mí, porque contó que el abusador venía y elegía uno por noche. Claro, desde la perspectiva cristiana tenemos cosas que decirle, pero ¿cuál era la respuesta tuya? Yo creo que no existe la respuesta, sino respuestas que deben ser personalizadas en el encuentro con la persona. Es una situación muy compleja. Cuando trabajaba especialmente con personas que fueron abusadas y eran mujeres, yo lamentaba ser hombre, porque me sentía esa responsabilidad, ¿no? Pero una de las cosas que eran tal vez controversiales, ¿no? ¿Controversivas se dice? Controversiales. Controversiales, cuando hablábamos con esta gente y habían algunos elementos. Uno de los elementos principales era que la psicología hizo una... Y acá yo puedo estar totalmente equivocado, es mi forma de pensamiento, sí. Y lo sé, que mucha gente no comparte esto. Pero hay una relación que la persona vive con una identidad que ha sido abusada sexualmente. Cuando uno habla de sexo, en mi punto de vista, y lo digo otra vez y tal vez lo diga muchas veces más, es mi forma de pensamiento que no tal vez no es correcto. No son la Biblia. No. Cuando uno habla de sexo, desde mi punto de vista, es la elección sexual donde dos personas se encuentran en forma correcta o incorrecta, pero los dos eligen tener una experiencia o experiencias sensuales y sexuales. Sensuales puede ser la caricia, el beso, la poesía, el encuentro, o culminar con una cuestión más física, con una relación física genital, pero eso lo llamo sexual, porque hay como un entorno de encuentro. Muchos de los ataques que la persona sufrió, cuando la persona pudo descubrir, después de un proceso, que el ataque fue genital, no fue sexual, le permite a la persona muchas veces hacer una separación muy difícil de hacer, que lo que tuvo fue un accidente catastrófico, horrendo, desmoralizador, que le afectó el cuerpo. Algunas personas son arrasadas con un auto y le quiebran las piernas, otras personas pierden los brazos y otras personas son atacadas, ¿no?, en una forma atroz a nivel genital. Cuando las personas especialmente pueden poder separar que eso le marca el cuerpo, pero no necesariamente tiene que marcarle el espíritu. Yo he visto que personas han hecho un ajá. Lo que me pasó fue atroz, pero yo puedo llegar a hacer una interpretación de eso, que ha sido el abuso atroz, animal, como muchas veces la gente lo dice, de mi cuerpo.
pero que yo ahora puedo aprender en un proceso a hacer que mi cuerpo, mi vulnerabilidad sexual, mi piel, mis genitales, mi cuerpo, pueda ser disponible para mí mismo, primeramente con mi identidad, y para el otro en una forma que pueda ser más libre. Creo que no mucha gente habla de esto, y otra vez tal vez esté muy equivocado, pero en personas que lo han podido comprender así, ha sido una posibilidad de encontrar una identidad nueva que no tenían. Otra cosa muy triste, muy triste que se encuentra, es que muchas personas abusadas, con tristeza en el alma, dicen, esa persona que me abusó, tal vez puede ser un vecino, puede ser el padre, el tío, qué sé yo, en ese momento era la única persona que me daba un afecto. Y esas cosas confunden tanto. Entonces tenemos que ver tanto como el abusador, con esa atracción tan enferma de cómo poder trabajar con el abusador y también con el abusado, para que tenga una nueva vida. Y como cristiano, ¿no? El punto principal de muchos es cómo puedo ser amado, ¿no? Con lo que me pasó. Y poder llegar a encontrar el amor de eso es revelador. Y creerlo y vivirlo. Sí. Pero con el abusado es otra cosa, ¿no? Claro, ahora vamos a hablar del abusador, ¿no? Lo cierto es que en cualquier lugar, y he visto hacer esta experiencia, se pregunta, bueno, cierren todos los ojos, solamente levanten la mano a aquellos que de alguna manera fueron abusados en la infancia. Yo invito a la gente... Perdóname, ¿en qué porcentaje mencionas vos? ¿De qué? ¿Qué fueron? Gente que levanta la mano. Por encima del 60 y el 70%. Mira vos. Una vez vinieron unos hermanos de Colombia a darnos un curso de sanidad interior. Me dijeron, pastor, ¿podemos hacer esa pregunta? Sí, son todos líderes. Se van a llevar un chasco, pensé yo, Se van a llevar un chasco. Así que estaban todos sentados aquí en la capilla. Y cuando dijo, ¿explicó bien? 60, 70%. De alguna manera, no necesariamente fueron abusados sexualmente, en el sentido total de la palabra, pero muchos habían sido manoseados, sí. Muchos habían sido seducidos. Yo quedé choqueado, pero después me dicen, esto sucede en todas partes. Seguramente. Y en la audiencia nos está viendo mucha gente. Y yo no le voy a decir que levante la mano, porque yo no lo veo. Porque usted sabe que le pasó eso en su infancia. Y lo que queremos decirle es que hay una salida, que hay un Dios que se especializa en restaurar los líos que los hombres hacemos. Y que si alguien está viviendo con esa carga y con esa mochila, y como decía este señor en la televisión, todas las noches, recurrentemente lo perturban. Cuando uno puede entregar esa carga al Señor, dice un texto en la Biblia, echando nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras miserias, nuestros fracasos, echándolo sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Algo empieza a suceder, un milagro se comienza a gestar. Hay alguien que está llevando la mochila conmigo, ya no estoy solo. Y de golpe me dice, dámela toda, dámela toda. Y cuando una persona es capaz de entregarle esa carga totalmente al Señor, en un acto de fe, secreto inclusive, mira, estoy seguro que
va a empezar a vivir una vida diferente. Es como que le sacaran, bueno, como la frase dice, me saqué un peso de encima. Un peso de encima. Es literal. Es literal, empieza a volar, ya se fue. Esa carga se fue. ¿Por qué? No por un milagro que yo produje, sino un milagro que el Señor Jesús produjo. Él, cuando murió en la cruz, llevó todas nuestras miserias, nuestros fracasos, los que produjimos nosotros con nuestra propia voluntad y los que otros produjeron sobre nosotros en contra de nuestra voluntad. Él llevó todo eso. Yo me aprovecho de esa posibilidad de, Señor, no sé qué hacer con esta mochila, te la dejo. Ahora, ¿querés agregar algo a eso? Yo quisiera agregar algo ¿Cómo a no? eso. Con todo... Uno de los problemas más grandes que yo veo, empezando con mi vida, ¿no? con mi propio crecimiento personal, espiritual, es que muchas veces uno no hace ese paso de creer que el Señor, que Jesús puede tenerlo, porque una de las cosas que el cerebro tiene, volviendo otra vez al cerebro, es que uno está aferrado a lo familiar. Entonces, si yo estoy aferrado a lo familiar, que desde chico sé cómo ir a la cama con esa perturbación, yo sé cómo despertarme a la mañana, yo sé cómo estar deprimido, yo sé cómo rechazar a esto. Sí. Yo creo un hábito de mi vida que es familiar, que aunque no me guste, es familiar. Entonces la idea de poder dar esto a alguien, en este caso Jesucristo, que nos pueda tomar, para muchos es un cambio muy grande. Entonces la invitación a la gente es, dése cuenta que lo que usted está haciendo no es que le gusta, porque es ofensivo decir que le gusta, pero él es familiar. Se ha acostumbrado. Se ha acostumbrado. Sí. Entonces, la invitación es, empiece a dudar un poquito más de usted mismo, pueda decir, yo no sé cómo hacerlo, y empiece pasos muy pequeñitos para ver cómo empezar a tocar un poquitito esa fe en el Señor, muy despacito, porque los hábitos se cambian lentamente. Y que lo pueda dejar a eso y en una forma lenta. Y después se va a encontrar que tal vez ese encuentro de sentirse totalmente contenido lo va a abrazar. Y bien, ¿sabés qué me vino cuando dijiste esto? Un coro que hace mucho se cantaba. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Mi Jesús la llevó en la cruz do murió. Aleluya, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Muchas veces me pasa a mí que he metido la pata, he cometido un error y me quiero acostumbrar y quiero vivir con esa carga, porque uno es un necio hasta que un día dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y le entregas esa carga, ese error, ese fracaso, eso que te hicieron, eso que te lastimó, eso que ya tiene olor a podrido ahí adentro tuyo. Si lo entregas al Señor y la carga se va. Pero ahí también quiero agregar otra, que lo que has dicho es la esencia, esa pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y eso se llama insight, el darme cuenta. ¿Qué es lo que el hijo pródigo hizo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y es como una invitación, ¿no? Que la gente, mucha gente se queja y es quejosa, no puedo vivir más así. Pero esa queja se transforma en una rutina. Llega un momento que si la persona puede, muchas veces en la confianza con alguien o sola, decir, ¿qué estoy haciendo así? Y es una pregunta. Y generalmente si la persona se hace eso, generalmente no puede seguir viviendo así.
Bueno, a ver, déjame leer algunos mensajes. Qué sorpresa ver al doctor Raimundo. Lo conozco de Río Ceballos. Soy hijo del doctor Rodigou. ¿Sí? Por supuesto, el doctor Rodrigo era el dentista de Río Ceballos, vivía en la esquina de mi casa, Mira vos. en la calle Oncativo y General Paz. Uf. Así que le mando un saludo grande. Meli de Castelli, Chaco, bendiciones. Sergio de Ángelo también nos saluda. Para familia Van Cauteren, saludo a Carlos desde Arroyito. 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 Oh, yo también, saludos. Zulma de Quimili, Santiago, bendiciones. Los felicita por el programa. Marta de Rosario, yo viví esa situación y hoy puedo ayudar a otros porque experimenté el poder del amor de Dios en mi vida. Gracias, Marta. Gracias. Siento. Pero si yo dije que hay un 60 o 70% que ha sido afectado, hay un gran porcentaje que está mirando el programa Sí. que fueron los culpables de eso. ¿Qué le decís? Lo que les quiero decir es que el Señor les ama profundamente. Les cuento una historia. Cuando empecé a trabajar con abusadores sexuales, que el término técnico utilizado en cine era psychosexual issues, procesos psicológicos sexuales. Una persona judía me dice, Carlos, dice, qué suerte que tenemos. Nosotros, dice, que los pecados nuestros no ofenden tanto a la gente. Y le digo, ¿qué quieres decir? Dice, somos todos pecadores. Qué suerte que tenemos. Que mis pecados no dañan tanto al otro en una forma completa. Cuando él dijo eso, digo, tiene razón. Somos todos iguales. El mundo atroz de la mente perturbada, que se siente atraída por un niño, es una perturbación psicológica que la persona tal vez no puede hacer nada con eso, porque es un deseo. Y el deseo ese pasa en una parte del cerebro que uno no tiene control, que es el sistema límbico. Aparece un deseo. Pero como seres humanos, nosotros no tenemos solamente un deseo, tenemos también una corteza cerebral. Y la corteza cerebral que es como un jinete, ¿no? En un caballo brioso, que trata de pararla. Lo que le quiero decir a la persona que está con un proceso así, es que tal vez en el principio no pueda hacer nada con el deseo. Es probable que tal vez nunca pueda hacer nada. Pero uno ha visto situaciones cuando la persona ha hecho algo para controlar eso, que el deseo ha mermado, muchas veces casi totalmente. Pero no es el punto que quiero decir. Quiero decir que la persona que siente ese deseo, esa atracción, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta. ¡Wow! Eso me atrae. Y automáticamente decir, si yo le dejo rienda suelta a esto, como un caballo salvaje va a saltar hacia eso. Pero es así que Dios nos pone una corteza cerebral, que es especialmente la parte frontal del cerebro, que es la que me permite controlar eso, y a nivel controlar. Y eso es lo que puede ser estimulado. Es por eso que Pablo dice, transformen sus mentes. No es una cuestión simple. Está diciendo literalmente, toda persona con eso puede, si se da cuenta, dice yo no quiero vivir así más, puede generar la posibilidad de que esa corteza pueda poner un freno, como un jinete en un caballo. Y las malas noticias es que ese deseo tal vez nunca se pare. Las buenas noticias es que la mente está creada por Dios para que lo pueda hacer. Pero solos no podemos. Y es por eso que necesitamos el sentirse amado por Dios, sentir la fuerza de Dios
y muchas veces la fuerza de amigos, de un terapeuta, de un equipo, de personas que sufren con lo mismo, como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en este sistema, para que esa corteza cerebral pueda decir no, tengo ese deseo, pero yo no lo voy a hacer. Y eso es lo que son las buenas nuevas. Que toda persona que tiene ese deseo pueda darse cuenta, ojalá pueda tener una persona de confianza que pueda contar la historia. Y en ese proceso se desarrolla, la mente es como un músculo que se puede desarrollar y se llama neuroplasticidad, que se habla tanto ahora en la neurocirugía. Esa neuroplasticidad me permite a mí cambiar mi comportamiento. Por eso que Pablo en las Escrituras dice, antes ustedes vivían así, ahora viven así. ¿Qué está hablando? Está hablando de un cambio de mente, no está hablando de un cambio de deseo, está hablando de acción. Ahora, sabemos que el Señor después puede cambiar el deseo, pero lo primero es cambiar esa acción. Sí. Ahora, antes lo hacía y ahora no lo hago más. Definitivamente Dios puede hacer todo, pero por alguna razón no lo hace. Al lisiado que estaba tirado sobre una camilla, le digo, levántate y anda. Y uno mira eso y dice, ¿por qué no fue y lo levantó? No. Dios impartió el poder, pero el hombre tenía que hacer algo. La gran pregunta de Jesús a uno de estos enfermos en el estanque fue, ¿querés ser sano? Justamente. Y la gran pregunta que se le hace a cualquiera, pero particularmente a un pedófilo es, ¿querés ser sano? Porque si realmente la persona quiere ser sano, en Dios hay recursos para lograr esa sanidad. Uno tiene tantos casos. Yo tengo un caso escrito en el website sobre un pedófilo que molestó a casi docenas de personas, de chicos. Y en el proceso terapéutico, él hace eso, darse cuenta y cambia. Y es una maravilla como uno ha visto eso. O sea, las buenas noticias es que se puede, pero el proceso es poder aceptar. Lo que pasa es que los deseos de la carne, los deseos del sistema límbico, producen mucho placer. Entonces, dejar de decir, ese placer que tengo, no lo quiero más, es un paso muy grande y que solos muchas veces no lo podemos hacer. Gracias, Carlos, por haber venido. Contame que vas a dar una serie de conferencias, una charla en una iglesia aquí en la capital federal. La Iglesia de Libertador me ha invitado a dar un seminario mañana, un taller. Y lo que vamos a intentar es utilizar este método que se llama el Play of Life, lo llamo una voz en las plazas. Es cómo utilizar una forma de acercarnos a la gente para que la gente en la calle pueda darse cuenta que hay una nueva manera de vivir. Qué bueno. Mañana, entonces, ¿a qué hora empieza? A las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde. Vaya a dormirse rápido ahora. En la iglesia, muy fácil. ¿No es en la Avenida Libertador? No. No, bueno, pero vaya a las 8:30, Avenida Libertador y General Paz. Todos los que quieran exponerse a la enseñanza de Carlos, 8:30 de la mañana, Avenida Libertador y General Paz, y ahí le van a decir dónde es. Es muy cerca un lugar, pero no voy a explicar porque es muy cerca donde Carlos va a estar dando esta charla. Gracias, Carlos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Noemí del Chaco, gracias. Saula Suárez del Chaco, gracias. Silvia de Tres Algarrobos nos felicita y dice que es muy necesario hablar de este tema. Bueno, gracias a todos. Mañana vamos a hablar de bioética y espero que usted esté atento a esta propuesta que mañana vamos a hacer. Va a estar Roberto Villaseca y Gabriel Ballerini encargados.
Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.